Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. El título de hoy es El Evangelio completo. Hoy voy a enseñar del Evangelio de Cristo. Muchos no tienen la menor idea de lo que es el Evangelio de Cristo en nuestras iglesias, menos en el mundo. Primero que nada, el Evangelio no es un sistema humano, es una sabiduría y sistema que vino del cielo. Fue dado por Dios y Cristo para la salvación del pecado y la justificación ante Dios. Es un sistema divino respaldado por el poder y la influencia del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo solo opera en el marco del Evangelio de Cristo. Y esto que acabo de mencionar es súper importante porque esto significa que el Espíritu Santo no está, ni opera, ni funciona en nada que no sea la cruz de Cristo. En ninguna religión del mundo, sistema, prácticas o ritos que se practiquen en el mundo está Dios. En ninguno. Dios se manifiesta en un solo sistema: el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios está en Cristo solamente, reconciliando al hombre consigo mismo. Por lo tanto, separados del Evangelio, aparte del Evangelio de Cristo, no hay salvación para nadie. Sea judío, musulmán, hindú, Mahoma, vudú, la religión esa de los chinos y de los japoneses, el que tiene la panza grande. Fuera del Evangelio de Cristo no hay salvación para nadie. No hay un mensaje de fe y esperanza para nadie. Yo pongo énfasis fuerte y radical en esto, porque es el único medio que existe para la salvación de todo ser humano. No existen otros medios ni otros caminos. Es solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente. Él lo dijo. Él lo explicó. Él lo enseñó. Pablo dijo allá en Hechos capítulo 20, versículo 27, dijo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo pasó 3 años en Efeso, predicando de noche y de día. Eso está escrito allá en Hechos capítulo 20, versículo 31. Yo tengo mucha gente que escucha mis estudios y me dicen: hermano Calixto, por favor, trate de ser más breve en sus mensajes y estudios, porque a veces se mete 1 hora y 2 horas hablando
y no tenemos tanto tiempo para estar escuchando. Bueno, Pablo se metía predicando y enseñando de noche y de día. Y dice que en una ocasión estaba predicando tarde, que era ya tarde en la noche y que uno se cayó de la ventana al suelo y murió por el golpe, pero Pablo se tiró arriba de él, oró y resucitó a este hombre. O sea, de que yo no me voy a cansar de estar predicando y enseñando todas estas cosas. Me tome el tiempo que me tenga que tomar, porque esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Predicar y enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? A los inconversos les predicaba arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Pero a los creyentes cristianos les predicaba todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. O sea que Pablo tenía bien claro cuál era el mensaje que tenía que predicarle a los inconversos y tenía bien claro cuál era la enseñanza que tenía que dar a aquellos que ya se habían convertido. A aquellos que estaban en Cristo, a la iglesia del Señor. Hoy se predica mucho de fe positiva y de dinero para lograr el éxito y la prosperidad. Eso no es el Evangelio. Eso es una forma de falsificación que ha generado muchos problemas en la iglesia, muchos fracasos espirituales en la iglesia, produciendo medios creyentes, gente que nunca se apartan de sus pecados porque solo aceptan a Jesús para ser bendecidos materialmente. La oferta de este nuevo evangelio es dinero, salud y éxito. Esto es una desviación terrible de la verdadera oferta del evangelio de Cristo. Jesús y los apóstoles y Pablo también predicaron un evangelio de arrepentimiento hacia Dios y el perdón de los pecados por medio de Cristo y del sacrificio de la cruz. Ese fue el mensaje central que revolucionó el mundo. Alabado sea Jesús. Pero Pablo no solo predicaba el medio de salvación a los pecadores, religiosos e incrédulos. Él predicaba y enseñaba el evangelio completo de la gracia de Dios a la iglesia, a aquellos que ya eran parte del cuerpo de Jesucristo. Hechos 20:24. Dice así la palabra del Señor. Vamos allá a Hechos 20:24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto era la enseñanza de Pablo. Esta era la predicación de Pablo. El evangelio de Cristo es el mensaje más poderoso que existe en esta tierra. Y yo creo, sin estar exagerando, en todo el universo donde pueda existir algún trono, autoridad y señorío o dominio, esto lo enseña la Biblia. Dios solo salva al hombre por medio de Cristo y de su obra en la cruz, únicamente. Ese es el evangelio. Hermano Calixto, ¿qué es realmente el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Muchos no saben. Hay cristianos que no saben. Y algunos llevan toda la vida yendo a la iglesia y escuchando mensajes y predicaciones y no saben lo que es el evangelio de Cristo. Y no lo saben porque no estudian la Biblia, porque no leen la Biblia, porque no ponen atención, porque la Biblia define y enseña claramente, con mucha claridad, lo que es el evangelio de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios. Y aquí yo voy a hablar bastante hoy día de muchas cosas. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí Pablo les está enseñando cuál es el evangelio. El cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Fíjense cuál es el evangelio que se predica, que se recibe y en el que hay que estar firmes. 2. Por el cual asimismo sois salvos. ¿Ve? En el evangelio es que uno es salvo. Pero escuche esto: si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. 3. Y aquí viene ahora la explicación de lo que es el evangelio, que si nos mantenemos firmes, somos salvos. 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio de Jesucristo. Aquí Pablo está enseñando a los corintios en palabras simples y claras el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Ese es el evangelio de Cristo. Esto es el evangelio. Así que cuando alguien le pregunte qué es el evangelio, usted ya sabe. Usted le dice: Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado. Esto es el evangelio.
Hoy se predica mucho desde el púlpito cosas raras y extrañas que no pertenecen al Evangelio. El Evangelio no es un método psicológico para cambiar, no es un sistema religioso para adorar, tampoco es una filosofía moral, no es un programa de superación ni un mejórate a ti mismo, nada de eso. El Evangelio es una obra que Dios hizo en Cristo para salvar al hombre de su pecado. Ese es el Evangelio. Y allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, leemos que dice, porque Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio no es solo información. El Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Cuando yo veo vidas transformadas, estoy viendo el poder de Dios. Cuando veo a creyentes viviendo en victoria contra el mundo, la carne y el diablo, estoy viendo el poder de Dios. Cuando veo a creyentes viviendo en santidad, con temor y temblor, estoy viendo el poder de Dios manifestado en el Evangelio de Cristo. Esto no sucede en ninguna otra religión, porque en ninguna otra religión está el poder de Dios, en ninguna otra religión está el Espíritu Santo, en ninguna otra religión está el cielo, solo en el Evangelio de Cristo, solo en el Evangelio de Jesucristo. El poder de Dios no es caerte al piso, ni que te escupan en la cara, ni que tiembles de escalofríos. El poder de Dios se manifiesta en vidas cambiadas, en manifestación del fruto del Espíritu y en dones espirituales que se manifiestan cuando se predica y enseña de Cristo, y cuando se predica y enseña de todo el consejo de la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios. Yo recuerdo que un día un día invitaron a un predicador a la iglesia, y a la mitad del sermón él paró y miró a los aires y dijo, el poder de Dios se está manifestando ahora, está cayendo polvo de oro, también hay plumas de ángeles en los aires. Yo no vi nada, pero él decía que estaba ahí. Y entonces toda la iglesia empezó a gritar y a temblar. ¡Wow! ¡Tremenda atmósfera! Todo eso no es el poder de Dios. Todo eso es autosugestión disfrazada de fe, emocionalismo. Las emociones se pueden controlar fácilmente con palabras. Lo hizo Fidel Castro, lo hizo Hitler y lo hace el diablo con sus demonios.
El poder de Dios es el evangelio de Jesucristo. Y el poder de Dios en el evangelio de Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas, cambiando, transformándote y haciéndote crecer a la imagen de Jesucristo. Eso es poder de Dios. Ahí se está manifestando todo el poder de Dios cuando empiezas a cambiar y a crecer y a madurar y a parecerte más a Jesucristo. ¿Usted quiere conocer el poder de Dios? El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. Allá en Juan 16:14, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, glorificaría únicamente a Cristo, a su persona. Jesús dijo así con esta palabra: Él me glorificará, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo no vino para exaltar a hombres, métodos o religiones o pasos o sistemas. El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo y su obra en la cruz. Y cuando nosotros abrazamos eso, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra divina y poderosa en nuestras vidas, construyéndonos y edificándonos para llevarnos a la estatura de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que mucho de lo que se predica hoy no es el Evangelio de Cristo, sino una falsificación. Es un evangelio enfocado en glorificar y exaltar al hombre. El evangelio no es el ofrecimiento de una mejoría moral, sino la proclamación de la obra redentora de Cristo. El evangelio no es una oferta para que vivas mejor, sino la oferta de salvación del alma. Ese es el evangelio. Les estoy enseñando, mis queridos hermanos, una verdad central muy fuerte. Estoy colocando el poder de Dios no en manifestaciones emocionales, sino en el evangelio que transforma la vida. Eso es el centro del evangelio. La palabra poder que se usa allá en Romanos, la palabra poder significa poder activo, fuerza eficaz, energía divina que produce un resultado. Es decir, Pablo no está diciendo que el evangelio habla del poder de Dios, sino que el evangelio mismo es el instrumento mediante el cual Dios libera su poder salvador. Por lo tanto, el evangelio no es una filosofía, no es motivación religiosa, no es psicología espiritual. Es el medio por el cual Dios rescata, justifica y transforma al pecador. ¡Qué poderoso es Cristo, mis queridos hermanos! Yo me quedo admirado. Yo me quedo sin palabras escuchando todo esto
esto del Evangelio de Jesucristo. El poder de Dios se ve cuando una vida cambia. Eso es exactamente lo que enseña la Escritura. ¿Qué dice allá Pablo en 2 Corintios 5:17? Que todo el mundo se conoce este versículo de memoria, pero no se pone a meditar en él y el poder que tiene. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y allá en Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso lo hace solo el Evangelio de Cristo. Es un cambio interior. Es el verdadero milagro del Evangelio. Es un muerto espiritual que vuelve a la vida. Hoy muchos dicen: vengan a ver el poder de Dios. Soy próspero, tengo dinero, fama, poder y gloria. Tengo un auto europeo, ropa italiana y una mujer rubia con ojos verdes o azules. Este es el poder de Dios. Esta gente, hermanos, son hijos de Simón el Mago. Y voy más fuerte, son hijos del diablo. El Evangelio es poder porque destruye la culpa del pecado, que es la justificación. Rompe el dominio del pecado, santificación en nuestras vidas, y transforma el carácter del creyente. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios porque hace lo que ninguna ley, filosofía o religión puede hacer. Cambia el corazón, transforma el corazón, nos da una nueva naturaleza interior. Por eso yo estoy contra los movimientos religiosos que buscan emociones en lugar de transformación. El verdadero poder de Dios no se mide por excitación religiosa, sino por santidad de vida. El Evangelio es poder porque revela la cruz. El poder fluye cuando la fe está puesta en Cristo y su sacrificio. Cuando usted pone su fe ahí, sus ojos ahí, el Espíritu Santo viene y empieza a hacer maravillas en su vida. 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. El Evangelio produce poder porque rompe la esclavitud del pecado. Si antes éramos esclavos al pecado, ya no lo somos. Eso lo hace el Evangelio. El Evangelio derrota la naturaleza pecaminosa. Y entonces nos permite vivir una vida de victoria. Esto solo lo hace el Evangelio de Cristo. No lo hacen 7 pasos ni 10 pasos, ninguna filosofía, ninguna enseñanza, ningún psicólogo. Lo hace el Evangelio porque es poder de Dios.
No es porque produzca experiencias religiosas, como dice la canción, porque hay muchos que van a la iglesia para tener una experiencia religiosa, pero salen igualitos, siguen robando, mintiendo, adulterando, fornicando, participando en actividades del mundo que ofenden a Dios. Ahí no hay poder ninguno manifestándose. El poder de Dios no está en la emoción, es la obra del Espíritu Santo operando en nosotros a través de la cruz de Cristo. Hay hace algunos minutos que yo mencioné el polvo de oro y las plumas de ángeles, que dijo este predicador que fue a nuestra iglesia. Yo no estoy enseñando que a usted no se le pueda aparecer un ángel, que tenga una visión, o que Cristo mismo se le aparezca y hable con usted. Yo no estoy diciendo que eso no pueda suceder. Yo mismo he tenido sueños, visiones y revelaciones de Dios. Algunas las he contado, otras me las reservo para mí. Estoy enseñando a que tengamos discernimiento espiritual. Porque Jesús advirtió que habría señales engañosas. Fue allá en Mateo capítulo 24, donde Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y milagros. Falsos cristos y falsos profetas, o sea, falsos ungidos o falsos Jesucristos. Y muchos aplican la doctrina de Simón el Mago para hacerse populares y famosos. La Biblia dice que este mago engañaba al pueblo con sus magias. Son trucos y habilidades para engañar. Y algunos están poseídos por demonios para realizar señales y prodigios. Hoy día muchos movimientos confunden el espectáculo con el poder espiritual. Pero en el Nuevo Testamento nunca define el poder de Dios como caer al piso, temblar y manifestaciones raras. El poder de Dios se puede ver en el fruto del Espíritu, que habla allá Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchas otras cosas que no menciona la Biblia en particular, que son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, es un verdadero milagro, porque no es un fruto natural de nuestras vidas, es un fruto que hace crecer el Espíritu Santo en nuestras vidas porque estamos verdaderamente en Cristo. Si no estamos verdaderamente en Cristo, no va a haber fruto. No va a haber, o sea que el fruto es una de las manifestaciones poderosas de que el Espíritu Santo está habitando y está trabajando en nuestras vidas. Y el objetivo final del Evangelio es que nos parezcamos a Cristo. Es que seamos semejantes a Cristo en carácter.
Él dijo allá en cierto lugar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Cristo, pero la gente quiere aprender del psicólogo tal, del empresario tal, del millonario tal. No, aprendamos de Cristo. Esa es la orden, para parecernos a Cristo. No a ningún hombrecito aquí en la tierra. ¿Quieres ver el poder de Dios? No lo busques en, como dice la canción, en experiencias religiosas o espectáculos religiosos. No lo busques en emociones pasajeras. El poder de Dios se ve cuando un pecador es perdonado, cuando un esclavo del pecado es liberado y cuando un hombre comienza a vivir para Cristo todos los días. Ahí se está manifestando el poder del evangelio en la vida de esa persona. Ahí. Ese es el milagro del evangelio, que no lo tiene nada en este mundo. Porque el evangelio no solo es información, el evangelio es transformación total, radical. Por eso es que muchos hoy confunden el poder de Dios con espectáculo, dinero o fama. Yo tenía un amigo que me decía, yo creo que los judíos, Dios sí está con ellos y sí hay manifestación del Espíritu en sus vidas porque ellos tienen mucho dinero. ¡No! El judaísmo dejó de funcionar. El judaísmo es una religión que ya pasó. Ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está el poder de Dios. Y no solo ellos, sino en todas las religiones y sistemas que existen en el mundo. El verdadero poder de Dios no es riqueza, ni fama, ni poder, ni gloria humana. Es Cristo crucificado. Es una vida transformada y cambiada y regenerada por obra del Espíritu Santo. Miren, yo quiero regresar a un versículo que quiero escudriñarlo y explicarlo un poco mejor para que aprendamos y crezcamos. Se encuentra en Romanos 1:16 y lo voy a volver a repetir. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, está diciendo que este es el medio de salvación para todos, no importando raza, religión o procedencia. Entonces, yo quiero que usted ahora lea junto conmigo, con mucha atención, el texto. Y fíjense que Pablo no dice que el poder de Dios produce riqueza, fama, influencia, aunque Dios puede hacerlo si Él desea, conforme a su sabiduría, inteligencia y propósito. Porque Dios no hace nada si no tiene un propósito en mente para la expansión y del Evangelio de Jesucristo, para la expansión, con un propósito de eterno, de redención eterna. Dios tiene un propósito para todo. Dios no tira puños al aire como muchos de nosotros. Entonces, Él no está diciendo que aquí que
El poder de Dios produce riqueza, flama, influencia, lujo, etc. Pablo está diciendo que el poder de Dios produce salvación. Y la palabra salvación incluye perdón de pecado, reconciliación con Dios, liberación del dominio del pecado, transformación del corazón y vida eterna. Eso es la salvación. Somos salvos del pecado. Somos liberados del dominio de Satanás, de la oscuridad del mundo. Somos salvos. Dios nos libera de allí. Ese es el verdadero poder. Eso es el verdadero poder. Entonces, cuando alguien dice, miren el poder de Dios en mi dinero, mis autos y mi fama, está distorsionando el evangelio. Es un brujo, es un falso profeta y apóstol. Y Pablo nos advirtió contra todo esto, porque le dijo allá a Timoteo que se levantarán hombres corruptos de entendimiento, que tomarán la piedad, que tomarán el evangelio como fuente de ganancia. Y le dijo a Timoteo, Timoteo, apártate de esa gente. Es decir, usan la religión como negocio. Y a mí nadie me hace un cuento. En Hechos capítulo 8, del versículo 9 al 23, yo no lo voy a leer, yo se los voy a... Le voy a contar la historia en las cosas más importantes. Allí se habla de Simón el mago. La Biblia dice que este hombre engañaba a la gente de Samaria con sus artes mágicas. Y la gente decía, el pueblo, la ciudad que escuchaba a este hombre decía, este es el gran poder de Dios. Pero hermano, observe y vea esto poderoso aquí en las Escrituras, que Simón impresionaba a la gente con manifestaciones sobrenaturales. Pero cuando Simón vio a los apóstoles impartir el Espíritu Santo, dijo, dame a mí también este poder. Y Pedro entonces, que no tenía pelos en la lengua, le respondió duramente, tu dinero perezca contigo. El problema de Simón era claro. Quería poder espiritual para ganar influencia y prestigio. Lo quería para seguir en sus andadas. Lo quería para que su negocio creciera. Lo quería con los motivos equivocados. Y hermanos, le tengo una noticia. Dios conoce el corazón. Dios sabe cuáles son nuestros motivos. Dios sabe por qué lo hacemos. Si no es la fe que obra por el amor, no está Dios en el asunto.
si no lo hacemos por amor al llamado, por amor a las almas, por amor a la iglesia, estamos trabajando por gusto. La religión carnal siempre intenta convertir el cristianismo en algo que glorifique al hombre. Es por eso que muchos predicadores le prometen a sus congregaciones prosperidad para atraer multitudes, para ilusionar a la gente. Apelan a la codicia de la gente, al orgullo de la gente. El hombre es codicioso de nacimiento. Y entonces ilusionan a la gente con palabritas, pero lo están matando y destruyendo, lo están hundiendo. El verdadero evangelio humilla al hombre. El verdadero evangelio te dice, eres pecador, necesitas gracia, necesitas un salvador, eres un esclavo, estás perdido, te vas al infierno. Eso no agrada al orgullo humano. Yo estaba hace un tiempo atrás escuchando un mensaje hace muchos años de Jimmy Swaggart y él criticó fuertemente el evangelio de la prosperidad cuando estaba en su mejor momento. El argumento principal de Jimmy Swaggart era que el evangelio gira alrededor de la cruz, no del éxito terrenal. Y entonces él mencionó en su predicación 1 Corintios 2:2 que dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y entonces él procede a explicar que cuando la iglesia cambia el mensaje por dinero, éxito y poder personal, él dice que entonces se abandona el fundamento de la fe. Esto lo dijo Jimmy Swaggart, que yo creo personalmente que fue un apóstol a las naciones. Esto no es mi opinión, esta es la opinión de este hombre de Dios. Que yo les traigo opiniones de otros hombres de Dios para que la gente no piense que, ¡ay! Está dolido, ¡ay! Está herido en su corazón. ¡No! Yo he sido liberado de toda la basura. Por eso es que le puedo hablar y enseñar así. Y por eso traigo testimonios escritos y dichos de lo que dicen hombres de Dios. Y todo esto yo tengo que enseñarlo así de esta manera cruda, porque la Biblia advierte que existirán señales engañosas que confundirán y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pablo allá en segunda de Tesalonicenses habló y dijo que el anticristo, el engañador, vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Imagínense. Y también Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y profetizamos. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea que esto demuestra algo importante, que las manifestaciones sobrenaturales no prueban, no son una evidencia, no son una señal de que algo viene de Dios.
Ahora, la prueba verdadera es la doctrina, el fruto y la fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Eso sí es una prueba. Las manifestaciones, los milagros, las maravillas, los prodigios no son prueba de que vengan de Dios. Pueden que sí, Jesucristo hizo miles de milagros, los apóstoles, pero estaban centrados en el Evangelio de Cristo. La Escritura muestra el poder de Dios en cosas muy diferentes a lo que el mundo admira. El poder de Dios se ve cuando un pecador es justificado, un esclavo es liberado del pecado, un orgulloso se humilla ante Dios y un corazón duro es transformado. Yo recuerdo hace muchos años de un hermano puertorriqueño que era un delincuente tremendo, drogadicto, mujeriego. Era lo peor de lo peor. Cuando este hombre se convirtió, la transformación fue inmediata. Los ojos le brillaban, era como si echaran fuego, destilaran fuego. Yo me llevaba muy bien con él. Fue un hermano extraordinario. No sabía leer, solo escuchó el mensaje y cambió toda su vida. Empezó de poco a poco él solo a leer la Biblia y aprendió a leer. El Espíritu Santo le enseñó a leer. Se convirtió en un predicador, está enseñando, está predicando, está enseñando, ya creo ya que debe tener como 60 años. Hace muchos años lo conocí. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es un milagro mayor que cualquier señal externa. El verdadero poder de Dios no se ve en la riqueza de un predicador. No se mide por autos de lujo ni por fama religiosa. Esto hay que explicarlo porque todos se dejan guiar. ¡Ay, mira qué iglesia tan grande tiene! ¡Ay, mira los músicos! ¡Ay, mira el techo de la iglesia! En los tiempos de Jesucristo, los sacerdotes vivían en palacios y en un templo poderoso, mientras Cristo tenía que dormir a veces en el monte de los olivos, que la almohada era un pedazo de roca. Y estos religiosos eran hijos del diablo. Así que no se deje guiar por el brillo exterior, porque eso es una de las manifestaciones, de los prodigios que engañan a la gente. El verdadero poder de Dios se ve cuando un pecador se arrepiente, cuando un corazón es transformado y cuando la vida comienza a parecerse a Jesucristo. Ese es el milagro más grande que existe. Y ese poder se encuentra en el Evangelio. Ese poder está en el Evangelio únicamente. No está en la religión judía, ni en la musulmana, ni en el hinduismo, ni en Mahoma, ni en el gordo ese, sentado ahí todo el tiempo. No está en la santería, ni la brujería, ni en el catolicismo. Está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué poderoso es el Señor. ¿Entienden? Miren,
Yo quiero, eh, yo quiero enseñarles un poco más de quién era este hombre Simón, el mago. Yo creo que él no está ahí en las escrituras por casualidad, está ahí a propósito. Fue puesto ahí por el Espíritu Santo para enseñarnos cosas muy interesantes de este hombre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, ahí está la historia de Simón. Y dice que en esa ciudad había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El pueblo decía, este es el gran poder de Dios. Y fíjense en algo muy serio sobre este asunto, que a veces no nos fijamos. La gente en aquella ciudad confundía la magia con el poder de Dios. Por eso yo he dicho muchas veces que en la mayoría de los púlpitos tenemos no a apóstoles, no a pastores, no a maestros, sino a brujos. A brujos. Lo mismo que pasó con Simón en aquella ciudad sigue pasando hoy día. Spurgeon decía que Simón representa un tipo de religioso que aparece en todas las generaciones y él escribió algo poderoso sobre esto. Según Spurgeon, Simón tenía 3 características. 1, amaba el poder religioso, no amaba a Cristo, quería tener influencia espiritual. Por eso, cuando vio a los apóstoles imponer las manos, dijo, dame también a mí este poder. Yo he conocido mucha gente que le oran a Dios para que Dios le dé poder o le dé todos los dones de sanidades. Pero no es por amor a los enfermos, no es porque siente misericordia, es porque quiere el poder para engrandecerse como ministro e impresionar a la gente. Número 2, Simón veía el ministerio como una oportunidad. Y Spurgeon decía algo fuerte sobre esto. Él decía, Simón vio en el evangelio un nuevo negocio. Quería usar el cristianismo para prestigio, influencia y dinero. Y eso existe hoy en muchos púlpitos. Y número 3, escribió Spurgeon, nunca entendió la gracia. Por eso Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Le dijo, muérete junto con todo tu dinero. Pedro vio inmediatamente que su corazón no era recto delante de Dios. Y Simón el mago representa la religión del hombre natural. Es decir,
El hombre natural quiere poder espiritual, autoridad, milagros, reconocimiento, fama, poder, influencia. Quiere que la gente lo admire por su casa grande, por su auto, por su dinero, por sus amigos que tiene. No quiere tener compañerismo con la gente pobre. Su compañerismo es con los ricos. Los ricos sí le pueden enseñar cosas. Les estoy describiendo a los falsos apóstoles y profetas. El hombre natural solo quiere esto. No quieren morir al pecado. Muchos desean el poder del Espíritu, pero no desean la santidad que el Espíritu Santo produce. Quieren seguir en el vacilón. Quieren seguir alimentando la carne. Cuando la fe se mueve de la cruz hacia el poder personal, aparece la corrupción espiritual. Eso es así, hermanos. El evangelio verdadero dice: Cristo es el centro, la cruz es el fundamento y Dios recibe toda la gloria. Pero Simón, el mago, quería poder propio, fama espiritual e influencia religiosa. Esto es exactamente lo que yo denuncio continuamente en todos mis estudios. Y no me voy a cansar. Y escuchen esto. Simón fue bautizado en agua, pero su corazón nunca fue regenerado. No nació de nuevo. Esto es serio porque significa que alguien puede asistir a la iglesia, profesar fe, involucrarse en el ministerio y aún así no tener un corazón transformado. Hermano Calixto, está bien, todo eso está bien, pero ¿cómo se ve hoy el espíritu de Simón en la iglesia? Yo se lo he dicho y se los voy a volver a repetir. Hoy aparece cuando alguien dice: mira mi poder, mira mis milagros, mira mi prosperidad, mira mi fama, mira mi fe, mírate rico, mírate próspero, mírate lindo y linda. Nada de eso. Mírate como dice la Biblia. Porque hay muchos que se miran tan lindos, ricos y prósperos que no ven su propia miseria del alma. Pero el evangelio verdadero dice todo lo contrario. Fíjense que Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y no solamente como Salvador, porque hay gente que quiere un Cristo Salvador, pero no como Señor. Salvador nos salva, pero Señor nos ordena ser obediente en todo. El espíritu de Simón busca poder espiritual para engrandecer al hombre. El evangelio anuncia el poder de Dios para salvar al pecador. Uno glorifica al predicador, el otro glorifica a Cristo. Y cuando yo estudio todo esto, yo hago muchas preguntas. Porque mis maestros me enseñaron a preguntar por qué, para qué, dónde, cómo es.
dónde se hizo, cómo lo aplico a mi vida, qué nos está queriendo decir el texto. Y yo pregunto, ¿cómo fue que Pedro pudo ver lo que había en el corazón de Simón? La respuesta es simple. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Pedro escuchó su petición y entendió inmediatamente que había dentro de él. Y no solamente por esto, también los apóstoles tenían una capacidad especial de discernimiento espiritual, un don del Espíritu. Y hoy día, los apóstoles hoy día también la tienen. El problema está en que la mayoría de lo que se llaman apóstoles hoy día no lo son. Son unos impostores que están ocupando un nombre, pero no tienen la unción de apóstol. Están ocupando un nombre, pero sin unción. No tienen, por eso no tienen discernimiento espiritual. Ellos confunden el discernimiento con astucia, malicia del mundo. Te dicen, yo he vivido mucho, yo conozco del mundo, yo sé. Lo confunde con el discernimiento del Espíritu Santo, que es un don donde tú puedes ver cosas que otros no ven. Alabado sea el nombre de Jesús. Es como dice allá Pablo en Corintios 12, que habla que hay un don de discernimientos espíritus. Tú puedes saber el espíritu que está hablando, que se está manifestando. Puedes verlo fácilmente. Como allá el profeta que tenía un don de discernimiento y pudo ver un ejército grande. Yo creo que esto es todo por hoy. Mañana seguimos con el próximo estudio. Amén.